Hace 26 años, ya van a ser 27 años, que llegué a un lugar como este, a la iglesia, a la casa del alfarero, y mi vida fue transformada, la de mi esposa, la mía, y han pasado los años, y créanme que es la mejor vida que podemos vivir, la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es una vida que Dios ha establecido, amén, para que nosotros podamos vivirla de la mejor manera. Así que abra su corazón esta noche, amén. Abra también su Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 30. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez esta palabra que casi no se escucha, no la conocemos mucho? Se llama crisis. ¿Sí lo han escuchado? ¿O nada más yo? Yo me acuerdo desde que era jovencito, me acuerdo escuchar las noticias que decían: tenemos crisis financiera. Crisis, siempre, amén, cuando escuchamos esa palabra crisis nos causa cierto miedo, cierto temor. Y hay un científico, bueno, Albert Einstein, quizá usted lo ha escuchado, lo que escribió sobre las crisis. Él hizo escribió unas palabras y dijo estas palabras: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis, dice Albert Einstein, no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis, no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en las crisis, es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro y acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superar la crisis. Quiero que me ayudarán esta noche. Padre, te damos gracias con todo el corazón, Dios. Gracias por esta bendición y oportunidad de estar predicando en esta preciosa iglesia. Te pido la bendición de tu palabra, que tú seas ministrando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tu Dios ministrando a nuestras almas, Señor, a través de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo y te damos toda la alabanza, toda la gloria y toda la adoración. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho y vas a hacer entre nosotros. Amén. Quiero predicar un sermón que le he titulado ¿Cómo superar las crisis de la vida? ¿Cómo? Pastor, tengo una crisis. ¿Cómo la hago? ¿Cómo supero la crisis? Muchas veces hay personas que no conocen a Dios, que creen que los cristianos ya no tenemos problemas. Si ha escuchado usted de pronto a personas: oye, ¿que no eres cristiano? Sí, ¿y por qué tienes problemas? Porque estamos en el mundo, ¿verdad? Hay veces que la gente no entiende que servir a Dios es una gran bendición y es la mejor vida que podemos vivir, pero eso no significa que no vamos a enfrentar alguna crisis. Cristo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, crisis, pero confía,
yo he vencido al mundo. Sí es cierto, la vida cristiana es una vida de bendición, es una vida muy buena, pero eso no significa que nunca vamos a enfrentar algún tipo de crisis. Ahora, esta es una realidad. Dios no esconde las cosas negativas de la vida. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios muy fiel, pero Él nunca escondió cuando hombres y mujeres de Dios enfrentaron crisis. Por ejemplo, acuérdese de Job. ¿Sí se acuerda de Job? Sí. Él se enfrentó muchas crisis. Pablo mismo enfrentó muchas crisis en su ministerio. El mismo Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, Él dijo estas palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los discípulos de Cristo Jesús enfrentaron crisis. La iglesia primitiva de los Hechos enfrentó crisis por predicar el Evangelio. Ahora dice: ay, pastor, como que aligeró mi carga porque pensé que solo yo tenía problemas. Hola, estamos en el mundo, hermano, y en el mundo vamos a experimentar todo tipo de crisis. Ese no es el asunto. El asunto es cómo vamos a superarlas. Lógicamente, dice pastor, claro, pues con la ayuda de Dios, sí, definitivamente con la ayuda de nuestro Dios. La historia que vamos a leer es la historia de un hombre llamado David. Todos lo conocemos, David, un gran hombre de Dios, y él está experimentando una crisis en su vida y nos enseña muchas lecciones en estos versículos que vamos a escuchar de cómo que es que David pudo enfrentar las crisis que enfrentó. Primera Samuel capítulo 30, está el versículo del 1 al 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, habiendo invadido Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y allí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Cuántos han escuchado de los secuestros? Hoy levantaron a una persona, levantaron a un joven, a una mujer por allá, a una familia. Aquí secuestraron a las mujeres, a los niños, a las niñas, hermano, y cuando David llega encuentra todo quemado y toda la gente había sido secuestrada. Esa es una crisis. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Cómo lloraron? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Nunca ha llorado usted así? Hermana, yo sé que las mujeres son más lloronas que los hombres. Bueno, hay unos hombres más llorones que otros, ¿no? O nomás por allá en Tepex. Las mujeres lloran, ya ves, está bien, amén, es parte de su naturaleza, así son las mujeres. Pero aquí está un hombre llamado David, aquel jovencito que enfrentó a Goliat, llorando hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo en mi vida cristiana y en mi ministerio ha habido momentos donde he llorado. Me acuerdo en una ocasión que estuve en un hospital, o en varios, cuando estuve pastoreando en Tlalnepantla. Duré 4 meses enfermo, nadie me sabía decir qué era lo que tenía. Médico tras médico, estudios, me hicieron estudios de todo, hermano. Sangre, me metieron en una cápsula ahí para revisar todo mi cuerpo. Nadie sabía qué era lo que tenía. Y me acuerdo haber estado en el cuarto de un hospital allá en Los Mochis. Tuve que irme a Los Mochis a que me checaran en un hospital, uno de los hospitales más fuertes de ahí de la ciudad. Y me acuerdo haber estado en ese cuarto. Había llegado en ese tiempo 2 pastores, Oscar Navarro,
que ahora es discípulo, pastor allá en España, y otro pastor que ya no es pastor con nosotros, pero me acuerdo que llegaron a la cama de la habitación y oraron por mí, y los tres estábamos llorando. A ver, estaban orando por mí unos grandototes, uno de ellos Paco Salinas y Oscar Navarro, grandototes, orando por mí. Pero en la necesidad que tenía yo en lo personal nos hizo llorar. Bueno, así está David enfrentando una crisis, no era nada fácil. Llega a ese lugar, encuentra todas las cosas quemadas, los niños, las niñas habían sido secuestradas. David está en crisis. Aquel que mató a Goliat lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo de pilón. David está en crisis. Y saben una cosa, lo quieren apedrear. Pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche lo que dice aquí nuestro texto. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. ¿A quién consultas tú en tiempo de crisis? A las redes sociales, amén, al compadre de al lado, a la vecina, a la comadre. Oiga, comadre, estoy en crisis, ya no aguanto al viejo. Ay, comadre, déjalo, búscate otro. Pero David consultó a Jehová. Qué tremendo es que cuando tengamos una crisis consultemos a Dios, diciendo: perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar. Y él dijo: sí, síguelos. Dios contesta, hermano, a nuestra oración, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. ¿Cómo superar las crisis de la vida? Quiero hablar de una primera cosa esta noche. La vida cristiana no es el cielo perfecto en la tierra. Hay personas que no conocen a Dios, le decía, que creen que los cristianos ya no tenemos ningún tipo de problemas. ¿A cuántos de ustedes se les acaba el gas en la casa? Yo escuché una vez que a alguien se le acabó el gas, no sé si fue un pastor o un discípulo o cualquier congregante, y se le acabó el gas, y dice que puso manos sobre el gas y prendió la estufa. Yo he tratado de hacerlo, pero no lo he logrado. No he llegado a ese nivel de espiritualidad. Se acaba el gas. Veníamos para acá, a ver, saliendo apenas de Tepexpan, y nos ponchamos. Los cristianos también se les poncha la llanta de los carros. Oh, pero somos pastores, somos hombres de Dios. Estaba ponchada la llanta, se cambió ya, ¿verdad? Crisis, hermano. Mientras estemos en este mundo, no vamos a poder evitar los problemas. La gran diferencia es que ahora enfrentamos las crisis con la ayuda de nuestro Dios. Y usted ya no arranca a la cantina, a las drogas, porque es lo que hace la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios tiene un problema. A la cantina, vámonos a tomar para olvidar mis penas. Y se amplían las penas y se amplían las crisis. Hay mujeres que tienen problemas, que no conocen a Dios y acuden a que le hagan una limpia. Oh, vamos a que le lean la carta del tarot. Estábamos desayunando en el camino y de pronto estaba ahí la televisión prendida y empezó una mujer a hablar de los horóscopos, y dos mujeres que estaban sirviendo dejaron de servir para ir a ver el horóscopo que les dictaba, amén, para ellas en este día.
La gente buscando una respuesta en lugares equivocados. La respuesta sigue siendo Cristo Jesús. La respuesta ante las crisis sigue siendo, hermano, buscar la ayuda de Dios. Muchos de ustedes, antes de conocer a Cristo Jesús, tenían crisis, tenían problemas matrimoniales, financieros o alguna enfermedad y corrían a los vicios, corrían a las drogas, amén, a los bailes, para que pareciera que las crisis iban a desaparecer, pero empeoraban las crisis. Empeoraban los problemas, acababa usted dinero en los vicios porque usted era bien generoso con los borrachos. Y ahora en la iglesia no quieren ni diezmar. Oh, yo compro las caguamas, compadre, no te preocupes. Yo compro la botella de Bucana, pero ahora el pastor predica de diezmos, amén, de ofrendas, y te enojas. Bueno, allá en Tepexpan, acá en Córdoba, acá son más generosos. Y se gastaba usted el dinero en todo tipo de placer. Mateo 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la crisis o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántas veces miramos a nuevos conversos, se salvan y andan con el gozo del Señor, y de pronto los empieza a criticar la familia? Me pasó a mí, cuando recién me salvé, la primera crítica vino de mi familia. Vino una crisis. Me acuerdo haber ido con mi pastor y con mi esposa, fuimos a su casa, nos sentó en la sala y empezamos a llorar como niños, amén. No entendíamos qué estaba pasando, éramos nuevos conversos, teníamos 3, 4 meses de salvo, toda la familia en contra de nosotros, y nuestro pastor solamente nos dijo: ustedes sigan adelante, ustedes sirvan a Dios, Dios tiene un gran destino para ustedes. Y dije: pues ¿cuál destino? ¿De qué se trata? No lo entendía todo, estábamos enfrentando una crisis. Pero hay nuevos conversos que de pronto reciben la palabra con gozo, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Enfrentan la crisis, todo estaba bien, pero enfrentaron la crisis y se alejaron de Dios. ¿Cuántos cristianos les sucede eso también? Están estables en la iglesia, están firmes en la iglesia, enfrentan una crisis y a la mente viene: voy a dejar de venir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia, como que si Dios tuviera la culpa. Yo le digo a esos hermanos: con más razón tienes que ir a la iglesia. Con más razón tienes que venir a la casa de Dios, porque ahí Dios va a traer una palabra a tu vida. En la iglesia es donde nos fortalecemos. Yo le decía el miércoles pasado a la iglesia en Tepexpan: benditos miércoles. Benditos miércoles, hermano, porque a veces llega uno casi arrastrando la cobija, como dicen. Imagínense los domingueros, ¿cómo le hacen? Hay gente que viene a la iglesia de vez en cuando, como el cometa Halley, amén, vienen a la iglesia una vez al mes. ¿Cómo le hacen a esos cristianos? Que pasen la receta. No, mejor que no me la pasen. Porque lo mejor es estar en la casa de Dios. En tiempo de crisis, ven a la iglesia con más razón. Vente a la oración en las mañanas, ayuna. Ay, pastor, me gustan los tacos. ¿A quién no le gustan los tacos, hermano? Pero hay veces que en momentos de crisis debemos redoblar esfuerzos. Si orabas 20 minutos, ora 40. Si orabas media hora, ora 1 hora. Si ayunabas hasta las 12 como los religiosos. Había un hermano que decía: pastor, ¿y si ayuno en la noche dormido? Ah, pues está. Ayuna tus 24 horas. No, pastor, que no tienes crisis. Es más, mira, te va a ayudar hasta físicamente. ¿Sabía que está comprobado que ayunar es bueno para la salud?
A algunos les hace falta ayunar. Bueno, no quiero cambiar el sermón, vamos adelante. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En tiempo de crisis, Jesús sigue siendo el camino, sigue siendo la verdad, sigue siendo la vida. No te alejes de Dios en tiempos de crisis. Es aquí donde debemos de redoblar esfuerzos. Decía el pastor Mitchell: cuando te sientas al final de la cuerda, hazle un nudo y agárrate bien y no te sueltes. Mi pastor, aparte de escritor, pues antes componía canciones, todavía creo, y compuso una canción que decía: no te sueltes, mi hermano, no te sueltes de Cristo, agárrate de su gracia. No te sueltes, mi hermano, no te sueltes, mi hermana, de Cristo, agárrate de Cristo en tiempo de crisis y cuando no tengas crisis, en todo momento. Hay momentos donde no cantamos cansado del camino, sino que traemos la pila y solo Dios hace al hombre feliz, ¿verdad? Y a veces cansado del camino, sí, pastor, vengo bien cansado, ¿verdad? Hay veces que hay momentos donde nos sentimos con toda la emoción, con todo el poder, pero hay momentos de crisis. Todos enfrentamos crisis en la vida. David enfrenta crisis en la vida y lo que hace es fortalecerse en Dios. David pudo haberse preguntado: ¿por qué pasó esto? Alguien dijo estas palabras: no le digas a Dios que tienes un problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Amén. David enfrentó un gran problema llamado Goliat. Lo encaró, enfrentó su problema. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es aquí donde debemos nosotros confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en la palabra de Dios. Confiar como un niño que confía en su padre y se lanza de una silla, de un árbol, porque sabe que su padre lo va a cachar. Oh, no le importa él aventarse, porque sabe que su padre algún día lo va a tomar de la mano, no lo va a dejar. Así es alguien cuando confía en su Dios. Tú te lanzas, hermano, porque sabes que Dios te va a cachar. Dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que cuando pasemos por las crisis, dice Dios, Él va a estar con nosotros. Cuando pasemos por los ríos, dice, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En el cielo, ahí sí no habrá crisis. Lo dice la Biblia en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que la vida cristiana no es el cielo perfecto en la tierra. Quiero hablar segundamente cuando el cristiano enfrenta alguna crisis en su vida. La historia de nuestro texto nos enseña una poderosa lección esta noche. ¿Qué fue lo que hizo David cuando enfrentó la crisis? La palabra crisis, el diccionario lo define de esta manera: situación mala o difícil. Algunos sinónimos: dificultad, aprieto, apuro, conflicto, depresión, recesión. Hay gente que en tiempo de crisis pierde el apetito. Ya cuando andas perdiendo el apetito ya está grave. ¿No vas a comer, mijo? No tengo hambre. Mija, ¿no vas a comer? Te voy a llevar unos tacos del pastor. No tengo hambre, gordo. Y lo empiezas a tocar de aquí. ¿Estás enfermo? Otros comen de más en tiempos de crisis. Se levantan a las 2, 3 de la mañana, andan buscando el refrigerador.
los panes, los gansitos, amén. ¿Qué hacemos en tiempo de crisis los cristianos? ¿O qué debemos de hacer en tiempo de crisis? Es buscar a Dios. El mismo Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está enfrentando una crisis, la cruz. La cruz, Él está enfrentando la cruz. ¿Por qué me has desamparado? A veces que en los tiempos de crisis decimos: Dios, ¿dónde estás? Voy a la iglesia, oro, ayuno, soy fiel con mis finanzas. ¿Dónde estás? ¿Nunca se ha preguntado eso? David y su gente, cuando enfrentaron las crisis, hermano, dice la Biblia, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Algunos ejemplos de crisis puede ser crisis matrimonial con los hijos, crisis financieras, materiales, crisis físicas, emocionales, crisis en su trabajo, en la iglesia. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso, hermano, grábatelo bien. Cuando estés enfrentando una crisis, dice Dios, yo voy a estar contigo. Hay personas y hay cristianos, hermano, que yo he pastoreado al paso de los años, que cuando enfrentan una crisis, una de las primeras cosas que hacen es dejar a Dios. Empiezan a faltar a los servicios, dejan de venir a la oración, dejan de diezmar, porque están en crisis. Y algunos abandonan al Señor y se van al mundo otra vez. ¿Por qué? Porque no supieron enfrentar las crisis de la vida. Todos enfrentamos crisis, líderes, pastores, discípulos, todos. Ese no es el punto. El punto es cómo vamos a superar esas crisis. Yo he vivido crisis en mi ministerio, en mi cristianismo, aleluya, he vivido tiempos difíciles, hermano, pero David nos enseña aquí una lección, y eso quiero hablar de esta noche, cómo superar las crisis de la vida. Dice, primeramente, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de aprender que Dios estará con nosotros en cualquier crisis que enfrentemos. Dios está con nosotros, Él ha prometido, hermano, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que la palabra no temas aparece 365 veces. Eso tiene una gran lección esta noche, hermano. Dios nos dice todos los días, no temas. ¿Por qué? Porque en crisis aparece el temor, el miedo. Aparece el temor. Sentimos que Dios nos abandonó, que Dios no está con nosotros, hermano. Pero es ahí donde hemos de agarrarnos de Dios. Versículo 6 de nuestro texto, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Nunca han hablado de usted? ¿O nomás comentan cosas al pastor? ¿Nunca has escuchado? Oye, dijeron esto de ti. ¿Qué? ¿No es cierto? No, sí. Qué feo se siente, ¿no? Bueno, a David lo querían apedrear. Ya estaba en una situación muy difícil y todavía le quieren aventar piedras. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, aquí está la clave, se fortaleció en Jehová su Dios. David no se vengó. Estoy preparando un sermón que se llama El Vengador, para ese tema de película. El Vengador. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Él es el vengador. Nosotros no. No, me voy a vengar, me hizo esto, me hizo aquello. Yo le voy a decir sus verdades en su cara. Dejen, hermano, me lo vea ahí, por ahí. Le voy a decir en su cara sus verdades.
Dijo el Señor, no, yo soy el vengador, mía es la venganza. Gloria a Dios. Ahí estoy, lo estoy cocinando. El vengador. Hermano, no te vengues. Oh, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron, me lastimaron. ¿Qué hizo David? Agarró piedras también. Ah, me vas a pegar, yo también. Yo agarro una piedra más grande, así como con la que maté a David. Con esta te voy a dar en la pura cabeza. No hizo eso David. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Se fue a la oración. Le va y le pide al sacerdote el éfod, el que usaban para buscar la voluntad de Dios. Y David le dice, préstamelo, voy a buscar la voluntad de Dios. No va agarrando piedras ahí como las agarró cuando enfrentó a Goliat, y para vengarse contra los demás lo quieren apedrear. Él está viviendo un tiempo de crisis y lo que hace, va con el sacerdote y le pide, amén, lo que necesitaba para consultar a Dios. En tiempo de crisis consulta a Dios si la decisión que vas a tomar es la correcta. Si no concuerda con la Biblia, no lo hagas. Ahí dicen, nos topamos con pared nosotros mismos. ¿Sí o no? Si contradice la Biblia, entonces no lo hagas. Así de sencillo. No, pero es que pastor, mire, yo opino. No opines. El que opina es el de arriba. Déjaselo a Dios. Él es más sabio que nosotros. Él sabe lo que hace, ¿o no? No, Señor, yo necesito que yo te voy a ayudar porque como que estás muy ocupado. No. Dios es Dios. Déjale las cosas a Dios. Él dice, mía es la venganza, fortalécete en Dios. Lo que tienes que hacer, orar para que se te quite el enojón. Hermana, necesitas orar para que ya no seas tan regañona, enojona. Ay, perdón, no estaba en el mensaje. Oración es lo que necesitamos. Veníamos platicando en el carro con Saúl, y en ese momento me llegó un mensaje de mi pastor que acaba de terminar un libro. Nada como la oración se llama. Y veníamos hablando de la oración y nos cae el mensaje. Wow, dice, mira, le digo, nada como la oración, dice el pastor. Nada como la oración. No hay cosa que sustituya la oración. Voy a venir más a la iglesia. No, hermano, la oración es lo más importante. ¿Y cuántas veces lo primero que se abandona es la oración? ¿Verdad? No queremos orar. Venimos a la iglesia y cantamos alabanza, estamos sentados en una. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y usted sigue leyendo la historia. David hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, y hermano, Dios le dio la victoria. Pero consultó a Dios. ¿A quién consulta usted cuando tiene crisis? ¿Sabía que hay muchos cristianos que han abandonado al Señor cuando viene una crisis a su vida? Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Josué capítulo 1 versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay una cosa más que debemos aprender en las crisis, en tiempos de crisis, en nunca abandonar nuestras responsabilidades. Qué fácil es abandonar nuestra responsabilidad cuando aparece una crisis. Hay hombres y mujeres que abandonan a su pareja, tienen crisis matrimonial, otros abandonan su trabajo, otros abandonan muchas cosas, hermano, porque están enfrentando algún tipo de crisis. Nunca abandone su responsabilidad en tiempos de crisis. Sea fiel. Siga viniendo a la iglesia. Siga siendo generoso. Siga sirviendo a Dios.
Una lección más que aprendemos aquí de esta historia es que David clamó a Dios, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. No tome malas decisiones en tiempos de crisis, es tiempo de redoblar esfuerzos en la oración. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios conoce el futuro. Nosotros no vemos más que lo que pasa en el momento, pero Dios mira mucho más que nosotros. Es por eso que debemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres para mi vida? Yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero yo necesito que me ayudes y fortalecerte en Dios. Dice el Salmo 89:15: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Santiago 15:16: la oración eficaz del justo puede mucho. Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, hermano, estamos en la tierra, queremos ir al cielo. Allá no va a haber crisis, aquí sí. Amén. Ponga los pies en la tierra. Bienvenido el mundo real. Hay crisis. ¿No le da gripa a usted de pronto? ¿Le duele la cabeza? Amén. Hay situaciones, todos las vivimos, situaciones. El punto no es eso. El punto es qué vamos a hacer. Lo que hizo David en tiempos de crisis fue fortalecerse en Dios, fue buscar a Dios, fue y le preguntó a Dios, usó lo que un sacerdote usaba para consultar a Dios. Ve a la Biblia y deja que Dios te hable a través de ella. Amén. Ven a la oración, ven al servicio. Quizá seguramente Dios va a hablar a tu corazón a través de un sermón. Pide consejo sabio. Tu pastor, la esposa de tu pastor pueden darte un consejo sabio en tiempos de crisis para determinar qué es lo que vas a hacer. Yo en momentos de crisis, hermano, como cristiano y como pastor, he tenido que levantar el teléfono y hablar a mi pastor: pastor, esto estoy pasando, esto estoy viviendo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago de aquí? ¿Cómo le hago allá? Y me da dirección. Digo, trae un mosquero en mi cabeza. Dice la Biblia que, hermano, los pensamientos se ordenan con el consejo. Necesitas pedir consejo. En tiempo de crisis es tiempo de buscar a Dios, buscar el consejo de Dios y fortalecernos en Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta noche. Padre celestial, gracias. Dios, te amamos, te honramos, Padre, te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Gracias, Dios. Vamos a inclinar por momentos nuestro rostro, por favor, en reverencia a Dios, meditando esta noche en este mensaje. Yo quiero aprovechar la oportunidad, quizás haya visitantes, en su nombre una mujer, estás aquí por primera vez, alguien te invitó a este evento, a este servicio, amén, y has venido a este lugar. Dios te ama. Quiero decirte que Dios te ha traído con un propósito, con un plan. Quizás estás enfrentando alguna situación difícil, alguna crisis. Te identificaste con este mensaje, pero necesitas que Dios te ayude. Necesitas que Dios entre a tu corazón. Esta noche yo quiero hacer un llamado a gente que nos visita. No es cristiano usted, no está salva y necesita a Jesús. Déjenos orar por usted. ¿Habrá alguien aquí? ¿Puede levantar su mano? Alguien que diga: pastor, yo necesito a Cristo. Yo necesito que Dios me ayude, que Dios me perdone. He vivido momentos difíciles. Necesito la ayuda de Dios. ¿Habrá alguien aquí? Porque quiero cambiar el orden de este servicio. Quiero hablar a la iglesia. Hermano,
somos cristianos, tenemos la ayuda de Dios. Esa es nuestra confianza. En tiempo de crisis, antes no teníamos a Dios cuando no éramos cristianos. Ahora podemos enfrentar alguna situación difícil, pero Dios está con nosotros. Esa es la enorme diferencia. Ahora podemos fortalecernos en Dios, consultar a Dios su voluntad. Yo quiero esta noche, si Dios ha hablado a su corazón, vamos a ponernos por favor todos de pie. Si Dios ha hablado a su corazón, mientras cantamos una alabanza de adoración, este altar está abierto. Amén. Si desea pasar al altar, hágalo con todo su corazón esta noche.